Sería interesante como introducción que me cuentes qué es, para la gente que todavía no lo sabe, el Museo de la Memoria. Bueno, empiezo con una aclaración. No. Acá, en este lugar, que fue un centro clandestino de detención, conocido como la temible D2, que era el Departamento de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Córdoba, actualmente funciona el Archivo Provincial de la Memoria y la Comisión Provincial de la Memoria, y de hecho es un sitio de memoria o un museo de sitio, como nos gusta llamarlo a nosotros. En este lugar tenemos desde documentación del periodo de la represión hasta muestras artísticas, esta sala, por ejemplo, que pretende reconstruir la biografía de los desaparecidos de la provincia de Córdoba. O sea que es un espacio de múltiples acciones políticas, culturales y de memoria del pasado reciente. Contarle un poco a la gente y a nosotros cuáles son las principales actividades que se desarrollan. Bueno, durante todo el año nosotros hacemos un trabajo sistemático de búsqueda de documentos que tienen que ver con el periodo represivo, yendo a las comisarías de toda la ciudad de Córdoba. Trabajo bastante arqueológico, por así decirlo. Y también tenemos muestras de arte, a veces permanente, a veces de manera temporaria, porque lo que nos interesa en este lugar, que es un lugar de horror, es poder transformarlo en algo que la gente pueda venir una y otra vez y ver este lugar de diferentes formas. Entonces tenemos, por ejemplo, de manera permanente, una biblioteca de libros prohibidos, ¿sí? O sea, el año pasado nos dedicamos durante todo el año a recuperar todos los libros que habían sido prohibidos en diferentes periodos represivos en la Argentina o autoritarios, e intentar reconstruir esos libros que de alguna forma habían o estaban desaparecidos, ¿sí? Que son desde manuales escolares a libros de literatura. Bueno, eso está expuesto acá de manera permanente, la gente puede venir, agarrar un libro, leerlo, saber la historia de por qué ese libro se prohibió. Se cuenta la historia específica de ese libro. Este libro fue prohibido por tal cosa. Exactamente. Y también las experiencias personales, o sea, no solo de los libros que fueron prohibidos por un decreto, sino de la gente que por miedo enterró sus libros y bueno, decidió desenterrarlos y también nos cuenta su historia, nos trae sus libros, los exponemos, o aquellos que nos cuentan las historias de los libros que quemaron y nunca van a poder recuperar. Entonces todo eso nos interesa porque también tiene que ver con la experiencia dictatorial de la cual queremos decir nunca más, de alguna forma. Hicimos la reconstrucción de las listas porque es muy difícil reconstruir exactamente cuáles fueron los libros prohibidos a partir de una serie de investigaciones que circulan en Argentina, y luego empezamos a ir a librerías de libros usados a buscar esos libros, porque nos interesaba poder ver si conseguíamos los libros de época, ¿sí? O sea, los que habían sido editados en los 70, muchos de ellos fueron quemados, destruidos y nunca más se pueden recuperar. Ganarse la muerte de Griselda Gambaro, de Ediciones La Flor, que fue prohibido por decreto en abril del 77, estaba todavía la edición de ese año, porque también tenemos la nueva, que es la del año 76, en la librería Ross de Rosario. Entonces yo me enteré y bueno, lo mandamos a comprar allá. Buenos Aires Affair, que es un libro de Manuel Puig, que además es una rareza, en el mercado es muy caro, y por ejemplo fue donado por una biblioteca de Anizacate acá de Córdoba, al Archivo Provincial de la Memoria. En la revista Humor está toda la colección, y lo que queremos marcar con esto es que una fue prohibida por decreto el 11 de enero del 83, y entonces bueno, esa no existe porque en realidad fue censurada y sacada de circulación.
La mayor parte de las prohibiciones se daban con la literatura infantil, ¿sí? Una autora que fue muy prohibida fue Laura de Betach, y en el decreto de prohibición dice que sus libros se prohíben por tener una fantasía ilimitada. Ese es el argumento de la prohibición. Entonces, La Torre de Cubos fue uno de sus libros que fue prohibido, y que, bueno, tiene una serie de cuentos que realmente son maravillosos y son muy imaginativos gracias a su buena pluma de escritora. Y otro de los autores que fue muy prohibido por decreto fue Álvaro Yunque, de los cuales tenemos muchos libros, pero ninguno de los que fue prohibido, si no logramos recuperar ninguno de los prohibidos. Y también manuales, como Páginas para mí, que eran censurados, no prohibidos todo el libro. Se puede hacer con una línea, ¿sí? Se puede aislar, se puede enredar, puede vacilar, puede retroceder, puede dudar, pero también puede encerrar, puede atacar, puede prohibir. O sea, bueno, esto fue prohibido justamente. Este periodo, este gobierno, sí, ha tenido más apoyo, menos apoyo. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cómo vos ves un auge del tema? ¿Es que está más abierta la sociedad, menos? Bueno, creo que son dos cosas diferentes. El gobierno, este gobierno actual, creo que sí, que responde de alguna forma a una política de la memoria que también tiene el gobierno nacional desde el periodo de Kirchner, que de alguna forma ellos tienen un énfasis puesto en la memoria del pasado reciente y en reivindicar la memoria de los desaparecidos y de las personas que fueron asesinadas, pero también no solo eso, sino decir, bueno, esto no puede volver a pasar en la Argentina, y para que no vuelva a pasar también tenemos que juzgar a aquellos que asesinaron, torturaron y desaparecieron personas hace 30 años. En ese sentido creo que sí, que este gobierno, bueno, tiene una postura mucho más activa, apoyando no solo financieramente, sino también con gestos que no son menores, simbólicos, como que el gobierno haya entregado la perla y que hoy también ese lugar pueda ser un sitio de memoria, ¿sí? Y en cuanto a la sociedad, bueno, es difícil hablar de la sociedad. Creo que hay una parte de la sociedad que considera que lo que pasó es parte del pasado y que debemos olvidarlo, y una buena parte de la sociedad que considera que no, que esto es algo de lo cual hay que hablar y que es necesario hacerlo para no volver a repetir exactamente lo mismo. A mí lo que más me sorprende, creo yo, son los jóvenes, ¿sí? Que nos visitan acá diariamente, que se muestran muy interesados por todo lo que pasó, que a veces saben parte de la historia y quieren interesarse por conocer otras cosas más profundas tal vez, y que una de las cosas que creo que más impacta es todos estos rostros, todas estas caras, o sea que el desaparecido deja de ser alguien sin rostro y pasa a tener una historia, y cuando ponemos todas estas fotos en el pasaje de Santa Catalina es el día que más jóvenes entran a este lugar y bueno, y preguntan y cuestionan y quieren saber. El libro de visitas es un buen termómetro de lo que ellos sienten. Es un libro de visitas usado. Digamos. Totalmente usado. Claro. Y la gente Porque escribe en general mucho. La gente no escribe en los museos mucho. No, Acá sí. Mucho escribe. Después, si quieren, se los muestro. Y escribe cosas muy interesantes. ¿Vos sentís que hay, desde tu experiencia como directora, sentís que hay una parte de la sociedad a la que le molesta esto? Sí, totalmente. Y nos lo hacen notar. ¿Sí? ¿Cómo? Sí, nos lo hacen notar diciéndonos que también tenemos que poner otros nombres, otras placas, gritándonos cosas como subversivos, defienden a los montoneros, y bueno, pero es parte del juego de la democracia, mientras ellos pueden decir lo que ellos quieran. Tal vez lo que uno debería decirle es hagan su propio museo. Claro, claro. De todas formas, a mí lo que me gustaría decir es que más allá de lo que ellos opinen, lo que se condena acá fue un crimen que cometió el Estado, y eso es lo que tiene que quedar claro.